La Teshuvá es una elección personal. Baruch Hashem. La Teshuvá es una elección personal. Aleluya. La Teshuvá es una elección personal. Cada uno de nosotros tiene la potestad de hacer Teshuvá, de hacer arrepentimiento. En la Teshuvá, arrepentimiento no viene como grupo, como cajal, sino primeramente es personal. Y cada uno tomamos hacer Teshuvá correcta o incorrectamente. Baruch Hashem. Para iniciar este tema, mis amados, nos vamos a ir a Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 11. Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 11. Aleluya. Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 11. Y dice la palabra en Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 11. Así pues, pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos gravosos. Ellos edificaron para Paró las ciudades de almacenamiento de Pitón, Ramsés y On, que es Heliópolis. Baruch Hashem. Es igual, a ver, en el mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Muchas cosas, alejados de Hakadosh Baruj Hu. Por eso dice Mashiach, eres esclavo del pecado. Baruch Hashem. Aparentemente las cosas del mundo son buenas, ¿sí? Entre comillas, pero no todas son buenas. Las sociedades antiguas eran jerárquicas, las masas eran pobres y propensas al hambre y las enfermedades. Por lo general, analfabetas. La masa era explotada por los gobernantes como un medio para obtener riquezas y poder. En vez de tratarlas como personas con derechos individuales, un concepto que solo nació en el siglo XVII, a veces formaban un corvé, una vasta mano de obra reclutada, muchas veces para construir edificios monumentales destinados a glorificar a los reyes. Otras veces eran arrastrados al ejército para promover los designios imperiales del gobernante de turno. Y así entonces los oprimían, eran esclavos. No sé si ustedes se acordarán en este país cómo los campesinos llamados indios, Baruch Hashem, así se llamaban, indios, Baruch Hashem, no tuvieron educación, pero eran esclavos. Si ustedes retrocedieran unos cuantos años atrás en Lima había cantidad de haciendas donde tenían trabajadores ignorantes. Eran muy pocos que accedían a la educación. Baruch Hashem. Es así también aquí en la esclavitud de Egipto. Los israelitas no tenían tiempo para estudiar. Ellos eran esclavos. Baruch Hashem. Por eso el tema, la Teshuvá es una elección personal. Si estás acostumbrado a la esclavitud, pues nunca vas a hacer Teshuvá, arrepentimiento. Pero si tú quieres salir de ese fango cenagoso, tienes que hacer Teshuvá, arrepentimiento. Y para eso, evidentemente, hay que estudiar. Pero así como los egipcios eran analfabetos, Baruch Hashem, iletrados, nosotros prácticamente también éramos como iletrados cuando no conocíamos la Torah. Éramos ignorantes de la Torah. Y gracias al Eterno, que nos va quitando
La venda de los ojos para poder hacer teshuvá es reconocer para quién es la Torah y también reconocer quién somos de Elohim. Shemot Éxodo, capítulo 1, verso 12 al 14. Shemot Éxodo, capítulo 1, verso 12 al 14. Shemot Éxodo, capítulo 1, verso 12 al 14. Y dice la palabra, pero mientras los Mesraimín los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban y crecían, hasta que los Mesraimín llegaron a temer a los hijos de Israel, y los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas, con trabajo gravoso, haciendo barro, haciendo ladrillos, y toda clase de trabajo de campo. Y en toda esta labor no fueron mostrados ninguna misericordia. Aleluya. Tan duro era esa esclavitud física en Egipto. Baruch Hashem. Ahora también debemos traer a este tiempo. A ver, yo sé que mucha gente tiene que realizar sus trabajos. ¿Cuántas horas es el trabajo laboral? 8 horas. ¿Verdad trabajarán 8 horas? No. Son esclavos también. Baruch Hashem. Son esclavos también porque muchos van a trabajar 12 horas, 14 horas. Baruch Hashem. ¿Ve? ¿Cambiaron las cosas? ¿Mm? Sigue siendo esclavitud. Baruch Hashem. Si la persona quiere tener algo, tiene que trabajar más. Baruch Hashem. Hay gente que duerme de repente 4 horas con la finalidad de tener algo. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué es? ¿Libertad o esclavitud? Pero ahora pueden decir, no, pues él es libre de elegir si trabaja o no trabaja. Baruch Hashem. ¿Sí? Nosotros para criticar, somos muy buenos, Baruch Hashem. Pero decía el Mashiach, ¿por qué miras pajas en ojos ajenos? ¿Por qué no te miras a ti mismo primeramente? Baruch Hashem. Los gobernantes a menudo tenían poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus subordinados. Los reyes y los faraones no solo eran los jefes de Estado, sino también la máxima autoridad religiosa. El poder no tiene nada que ver con el consentimiento de los gobernados. Se considera que era algo inescripto en la tela misma del universo. Así como el sol gobierna en el cielo, el león reina en el reino animal, así también los reyes gobernaban sobre sus súbditos. Así eran las cosas en la naturaleza, y la naturaleza misma era sacrosanta. Baruch Hashem. Bien. Los esclavos podrían reclamar, no pueden reclamar. Baruch Hashem. Simplemente tienen que obedecer. Baruch Hashem. Ahora yo pregunto, ¿esclavo de quién somos? Aleluya, de Yahshua HaMashiach. Muestren sus cadenas, a ver. Porque todo esclavo tiene sus cadenas, ¿no? Están encadenados. Bueno, Hakadosh Baruj Hu o Yahshua HaMashiach nunca encadena, pero sí debes caminar unido a Él. Para caminar unido a Él, justamente está la teshuvá, el arrepentimiento. Baruch Hashem. Y Él
no obliga a nadie. Ese es el libre albedrío. Por eso la Teshuvá es personal. Shemot, Éxodo capítulo 1, versos 5 al 8. Shemot, Éxodo capítulo 1, del verso 5 al 8. Y dice la palabra, en Shemot, Éxodo capítulo 1, versos 5 al 8. Ahora si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo, guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos. Aleluya. No, este es, mis amados Ajim, es 19. Éxodo 19. Acá yo me he comido, por lo visto, el número 9. Seguramente que en ese momento estaba de hambre, pues, ¿no? Imagínense ustedes, ¿ve? Es que faltan alimentos, faltan vitaminas. Muy bien, 19, 5 al 8, mis amados. Aleluya. Corrección, perdonen ustedes. Y dice, vamos a comenzar de nuevo. Ahora si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro en todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán un reino de Kohanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Moshe vino, mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Yahweh le había ordenado decir. Todo el pueblo respondió como uno. Todo lo que Yahweh ha dicho, nosotros haremos. Moshe reportó las palabras del pueblo a Yahweh. ¿Qué dijo? Nosotros haremos, nosotros obedeceremos. Baruch Hashem. Ahora la pregunta es, ¿y qué dicen ustedes? Aleluya, un silencio. ¿Ya ves? Baruch Hashem, un silencio. La Torah es una polémica constante contra esta forma de ver las cosas. No solo los reyes, sino todos, sin importar su color, cultura, clase o credo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim. En la Torah Elohim convoca a su pueblo especial, Israel, para que den los primeros pasos hacia lo que eventualmente puede llegar a convertirse en una sociedad realmente equitativa. O para decirlo de forma más precisa, una sociedad en la cual la dignidad, el kabod, no depende del poder, de la riqueza, ni de un accidente o de nacimiento. Baruch Hashem. Es una maravilla, mis amados, Ajem Hayot, cuando Hakadé Baruj Hu declara, tú eres mi pueblo, un tesoro especial. Baruch Hashem. ¿Qué es un tesoro especial? Si hablamos materialmente, es algo maravilloso, es indestructible. Por ejemplo, el oro, cuando ya está procesado, por más que caiga al agua, esto siempre va a estar brillando. Baruch Hashem. Ahora, nos dice a nosotros que somos su tesoro especial. Significa, así como el oro, debemos brillar. Por más que vengan aflicciones, angustias, tribulaciones, necesidades, pero brillamos. Preguntémonos, Baruch Hashem, o es que con una pequeña aflicción ya estamos totalmente opacados.
¿Dónde está ese brillo? ¿Dónde está ese tesoro especial? Baruch Hashem. Devarim Deuteronomio, capítulo 34, verso 5. Devarim Deuteronomio, capítulo 34, verso 5. Dice la palabra en Devarim Deuteronomio, capítulo 34, verso 5. Así que Moshe, el siervo Ebed de Yahweh, murió allí en la tierra de Moab, como Yahweh había dicho. El mayor título asignado a Moshe en la Torá es de él, de Ebed de Yahweh, un siervo de Yahweh. Baruch Hashem. ¿Cuántos son o quieren ser siervos de Yahweh? Yo creo que ese debe ser el anhelo de todos nosotros, no de uno ni de dos, sino de todo Israel que viene al Mashiach. Baruch Hashem. Por eso es muy claro, dice, así que Moshe, el siervo Ebed de Yahweh, el siervo. Es maravilloso, mis amados Ajim Hayot, ser un servidor del Elohim de Israel. Baruch Hashem. ¿Ustedes qué creen de Moshe? Moshe, con los días que iba pasando, fue creciendo espiritualmente. Y ese crecimiento espiritual le llevó a ser el hombre más manso delante de Yahweh, y que él lo registró de esa manera. Baruch Hashem. Por eso vemos en Éxodo los momentos cuando surgía un conflicto en el pueblo. Él no iba directamente al pueblo a amonestarlos, exhortarlos, a hablarles, no. Primeramente iba y se presentaba a Elohim, Baruch Hashem. Y cuando Elohim le daba las instrucciones, entonces iba al pueblo, darle las instrucciones, lo que Yahweh había dicho. Y nosotros muchas veces hacemos lo contrario, Baruch Hashem, de hacer las cosas y de repente le preguntas y ni siquiera le has preguntado. Baruch Hashem, cuando primero debiéramos ponernos a cuentas con él, decirle, Padre, ¿lo hago así o lo hago como yo quiera? ¿O lo hago conforme a tu voluntad? Baruch Hashem, todo va a depender. Si eres espiritual, él te va a guiar. Baruch Hashem. Matitía, capítulo 6, 24. Mateo, capítulo 6, 24. Mateo, capítulo 6, verso 24, dice la palabra. Nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podáis servir a Yahweh y a las riquezas. O digamos también a Mamón. Baruch Hashem. Aleluya. Yeshua es muy claro. Él dice claramente, nadie puede servir a dos amos. Baruch Hashem. No puedes caminar en yugo desigual, mis amados, Ajim Hayot. Aleluya. Ahora, si tienes dos amos, ¿cómo los sirves? Porque cada uno te va a reclamar sus derechos. ¿Y cómo zanjas esos derechos? Baruch Hashem. Por eso dice, ¿amas a uno o desprecias al otro? Porque no puedes amar a los dos. Aleluya. Es interesante que la Torá repita lo que todos sabemos. Elohim nos sacó de Mesraim, de la casa de servidumbre,
En nosotros somos sus siervos y debemos dedicar nuestras vidas a servir a Elohim. Pero la Torá lo enfatiza y lo repite varias veces. Son mis siervos. El hecho de ser siervo de Elohim excluye el tener otros amos, pues uno no puede servir a dos amos, tal como lo dice implícitamente. Si alguien se deja subyugar por otro en esta vida, eventualmente se aleja del servicio divino. Baruch Hashem, es que realmente, vamos a ponerlo de estas formas, dos trabajos y son por los mismos días, las mismas horas. ¿Cómo podrías ir a trabajar a los dos trabajos? ¿Ves? Entonces, por eso dice muy claramente, no puedes servir a dos amos. Baruch Hashem. Primera de Raíz, capítulo 18, verso 21. Melechem Aleph, Primera de Raíz, capítulo 18, verso 21. Melechem Aleph, Primera de Raíz, capítulo 18, verso 21. Dice la palabra Melechem Aleph, Primera de Raíz, capítulo 18, verso 21. Eliyac se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado al otro? Si Yahweh es Elohim, síganlo. Pero si Baal, síganlo. El pueblo no respondió ni una sola palabra. Baruch Hashem enmudeció. No pensaron de que Eliyac les iba a condicionar ahora. Si sirves a Elohim, sirve a Elohim. Si sirves a Baal, sirve a Baal. Pero a los dos no puede servirlo. Baruch Hashem. Por eso encontramos, cuando el Mashiach dice, no puede servir a dos amos. Baruch Hashem. Las preguntas son obvias. ¿Por qué la Torah enfatiza tanto que somos siervos de Elohim? ¿Por qué es necesario repetirlo tanto? ¿Acaso es porque en ocasiones hubiéramos preferido y seguiríamos prefiriendo ser siervos de otros? ¿Acaso hay algo que nos impulsa a buscar ser dominados por otras personas? Por eso aquí Eliyac le está diciendo, si eres de Elohim, sírvele a Elohim, y si vas a servir a Baal, sírvele a Baal. Elohim es el divino, Baal simplemente es un objeto creado por el hombre, Baruch Hashem, que no tiene ningún significado. Así como en este país tienen tantos dioses y tantas diosas que realmente no respiran, no hablan y no ven. Pero la gente le carga, Baruch Hashem, le hace andar en andas. ¿Y qué dice la Torah? Los que tal hacen también son igual como ese el Elim falso que viven engañados. Pero nosotros tenemos ¿a quién? Al Elohim vivo, al Elohim de Israel, que es el Rey de las naciones del mundo, el Creador de los cielos y de la tierra. Vayikra, Levíticos, capítulo 25, verso 55. Vayikra, Levítico, capítulo 25, verso 55. Vayikra, Levítico, capítulo 25, verso 55. Dice la palabra: porque para mí los hijos de Israel son esclavos.
Ellos son mis esclavos, a quienes saqué de la tierra de Mizraim. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Baruch Hashem. Más claro no puede decir. Baruch Hashem. Como dicen los antiguos en su proverbio en el mundo, más claro no puede cantar el gallo. Baruch Hashem. Y Elohim es preciso en sus mensajes. El mensaje es claro. En ocasiones nos gustaría evadir responsabilidades y desear que otra persona decida nuestra vida. Debemos tener presente este versículo, pues los hijos de Israel son mis siervos. Yo soy Yahweh tu Elohim. Cuando uno entrega su vida a Elohim y a lo que Él nos pide, automáticamente nos liberamos de la voluntad de otros. Baruch Hashem. Eso es importante. Ser libres para Elohim. Baruch Hashem. ¿Cuál es más importante? ¿Ser siervo del mundo o ser siervo de Elohim? Aleluya. Ser siervo de Elohim. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu, que también este tema es maravilloso, como les explicaba. Es de mucho aprendizaje, mucha enseñanza. Depende de nosotros cómo estamos entendiendo y cómo lo procesamos. Melechem Bet, segunda de Reyes, capítulo 17, verso 34 al 37. Melechem Bet, segunda de Reyes, capítulo 17, verso 34 al 37. Melechem Bet, segunda de Reyes, capítulo 17, verso 34 al 37. Y dice la palabra: hasta este día ellos siguen sus antiguas costumbres paganas. Ellos no temen a Yahweh. Ellos no siguen sus regulaciones, estatutos, su Torah y Mitzvah que Yahweh ordenó a los hijos de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel, con quien Yahweh había hecho un pacto. Él les ordenó: no teman a otros Silelim, o se inclinen ante ellos, ni les sirvan ni sacrifiquen a ellos. Por el contrario, ustedes han de temer a Yahweh, quien los sacó de la tierra de Mizraim con gran poder y un brazo extendido. Adórenle a Él y sacrifiquen a Él. Observarán continuamente los juicios, estatutos, la Torah y Mitzvah que Él escribió para ustedes, y no temerán a otros Elim. Baruch Hashem. Es muy claro y preciso, mis amados Ahim Akayot. ¿Para quién son las ordenanzas, decretos, estatutos, preceptos y juicios de Yahweh? Para el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Ahora, también en este tiempo de restauración, es para nosotros. Baruch Hashem. Por lo tanto, nuestro amo, ¿quién es? Elohim. Baruch Hashem. Él es nuestro amo por medio de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Porque Yeshua vino a reconciliar al mundo con Elohim. Baruch Hashem. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. La expresión seréis para mí indica el amor de Elohim por nosotros. O en otras palabras, como lo interpretan nuestros sabios: no permitiré que nadie tenga derechos sobre vosotros, sino yo, en Yeshua HaMashiach. Realmente no debemos permitir que nadie rija sobre nosotros, solamente Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Números, Bamidbar, capítulo 12, verso 3. Números, Bamidbar, capítulo 12, verso 3. Aleluya.
Dice la palabra en Números, Bamidbar, capítulo 12, verso 3. Ahora este hombre, Moshe, era muy manso, más que nadie en la tierra. Baruch Hashem. Lo que nos está diciendo, mis amados, no es de una sola persona, sino que todo Israel restaurado debe imitar a Moshe. Baruch Hashem, eso, la humildad. Y lo dice en diferentes oportunidades Elohim. Al humilde lo exaltaré y al arrogante lo humillaré. Y aquí está registrado de Moshe por ser un hombre humilde, manso, delante de toda su casa. Baruch Hashem. La humildad de Moshe se describe en la Torah, que lo llama el más humilde de todos los hombres. Esto se debe a que, a pesar de sus grandes logros, Moshe se consideraba humilde y pensaba que otros podían haberlo superado. Su máximo elogio es que era muy humilde, más que ninguna otra persona sobre la faz de la tierra. Baruch Hashem. Pues son muy pocos de los que la Torah nos habla, hombres que fueron tan fieles y servidores de Elohim. Baruch Hashem. Los que no fallaron a Elohim es los profetas, realmente. Cada uno de ellos cumplieron su misión de advertir al pueblo de Israel para que haga teshuvá, arrepentimiento, que se regresaran a Él, que se volvieran a Él. Baruch Hashem. Pero ahora está escrito, igualmente nos habla a nosotros, vuélvanse a mí, regresen a mí. Si se vuelven a mí, regresen a mí, yo los tornaré. Yo los regresaré a Jerez de Israel, a la tierra que les di a vuestros padres. Es la promesa de Él. Si es que realmente lo obedecemos, caminamos fielmente delante de Él. Mateo, Matitiyah, capítulo 20, versos 25 al 28. Mateo, Matitiyah, capítulo 20, verso 25 al 28. Dice la palabra en Mateo, Matitiyah, capítulo 20, verso 25 al 28. Pero Yahshua los llamó y les dijo, ustedes saben que entre los goyim, los que se supone que gobiernen, se convierten en tiranos, y sus superiores se convierten en dictadores. Entre ustedes no puede ser así, sino que cualquiera de ustedes que quiera gobernar, tiene que servir a los otros, y el que quiera ser el primero tiene que ser su esclavo, pues el Ben Adam no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Ese es el verdadero siervo, ese es el verdadero servidor. Y para eso debe morir el ego, para eso debe morir el orgullo, para eso debemos morir a nosotros mismos. Quiero decir, hacer morir la vieja naturaleza de la carne. Marcos, capítulo 10, verso 42 al 44. Marcos, capítulo 10, verso 42 al 44. Marcos, capítulo 10, verso 42 al 44, dice la palabra. Pero Yahshua los llamó hacia él. Él les dijo, ¿saben que entre los goyim, aquellos que se supone que gobiernen, se conviertan en tiranos y sus directores se convierten en dictadores? Pero entre ustedes no puede ser así. Por el contrario, cualquiera de ustedes que desea dirigir tiene que ser su siervo, y cualquiera que desee ser el primero de ustedes tiene que convertirse en el esclavo de todos. Baruch Hashem. Tenemos dos versos, dos testigos que nos afirman, mis amados Ajem Hayot, el papel que debemos de jugar cada uno de nosotros. Aleluya.
No es malo desear un puesto de liderazgo si no tiene motivos puros. El llamado al liderazgo se manifiesta normalmente primero como un deseo. Lo que se requiere de un líder es que esté sujeto al Eterno, obedeciendo sus mandamientos, teniendo un carácter aprobado. El líder es una persona con vocación de servicio y entrega. Sin estas dos cualidades es prácticamente imposible llegar a ser un líder de verdad. Uno puede empujar, mandar, dirigir, pero no sabrá llegar al corazón ni al comportamiento de los que le rodean. Baruch Hashem. Así, mis amados Ajim Ahayot, comenzamos con este tema. Baruch Hashem, un tema maravilloso. Aleluya. Pues este tema, mis amados, es para que avancemos, mis amados, aleluya, para que hagamos teshuvah, arrepentimiento. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Este tema sea de gran verajó, de gran bendición para todos nosotros. ¿Cómo se llama el tema? A ver. La teshuvah es una elección personal. Baruch Hashem. Es así, mis amados, aquí en Mahayot. Pues hemos concluido aquí, también hemos comenzado con este tema. Es un tema maravilloso, como ustedes verán. Entonces ahora preparémonos todos los días haciendo teshuvah. Baruch Hashem, haciendo arrepentimiento. Toda Rabal Abacadosh por este día maravilloso que nos ha regalado y estar aquí unidos, congregados en una asamblea, pues gracias al Eterno por este día maravilloso que nos ha regalado. Baruch Hashem, vamos a hacer una oración agradeciendo por este día maravilloso al Eterno y, ¿por qué no?, por la porción de la Torah que nos ha dado. Iniciamos ahora, mis amados, aquí en Mahayot. La teshuvah es una elección personal. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tu Yahweh Eloheinu nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishengadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres, Eloja de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por siempre eternamente. Te agradecemos por este Yom Mascador de la semana, Abacadosh. Te agradecemos por esta porción de la Torah, por la vida, por la salud. Te agradecemos por este tiempo de la restauración, Abacadosh. Te agradecemos, Abba, de ser parte de los pactos y promesas dados a Abraham Avino, Abacadosh, tu amigo. Gracias, Padre. Gracias por este día maravilloso. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Toda Rabá Abacadosh. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, con la bendición. Aleluya. Amén. Sea tu voluntad, oh eterno Yahweh, Elohei nuestro y Elohei de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que esta oración con la que nos has ordenado bendecir a tu pueblo Israel sea una bendición perfecta y que no haya en ella ningún obstáculo ni iniquidad desde ahora y para siempre. Bendito eres tú, eterno Yahweh, Elohei nuestro, soberano del universo, que nos hace Kadoshim con sus mandamientos y nos ha ordenado bendecir a su pueblo de Israel con Ahabá, amor. Los padres pongan la mano sobre los hijos de Bacallá. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Belli Menashe, Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea, Yebarejeja Adonai Yahweh, Bismireja Yaera Adonai Yahweh, Paná Beleja, Bijuneja Isaac Adonai Yahweh, Paná Beleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés,
te haga Elohim Yahweh como Sara, rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Tefiló en Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén, aleluya. Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a entregar este Shabbat y también nos vamos a despedir. Baruch Hashem. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del Universo, que nos has congregado en este lugar, en esta asamblea, para escuchar a Bacadosh la porción de la Torah. Gracias, Padre mío, por este Shabbat. Y te entregamos este Shabbat a Bacadosh, gozosos, Abba, de estar en tu presencia en este día. Ahora pues, Bacadosh, salimos de este lugar. Llévanos en shalom, seguridad, Bacadosh, de retorno a nuestro hogar. Llévalos a este pueblo bajo la sala de águila, Bacadosh, como siempre usted lo hace, Abba, guardándolo de todo accidente de tránsito, de robo, etcétera, 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 Bacadosh. Te agradecemos una vez más, Abacadosh, por tus bendiciones, Abacadosh. Bendice a cada uno de los Ajim Ajayot, Abacadosh, en este primer día, Abacadosh, en este Yom Rishon, Abacadosh, que iniciamos, Abba, en todas las obras que ellos emprendan. Bendice, Abacadosh, el negocio, el trabajo, Abacadosh. Bendice el estudio de la Torah, los ayunos. Todas las cosas que ellos emprendan sean bendecidos, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat, mis amados, Ajim Ajayot, Hakadosh Baruj Hu, les bendiga. Un abrazo a la distancia para todos ustedes.